espero que se encuentren muy bien. El día de hoy damos inicio con nuestra semana y espero que ustedes estén con el ánimo de empezar, de aprender nuevas cosas y que en esta semana pues pueda ser una semana bendecida en la cual ustedes puedan aprender y que sobre todo lo que aprendamos pues que lo pongamos en práctica. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es nuestro curso de matemáticas. Estamos viendo los conjuntos y vamos a continuar, pero hoy vamos a aprender acerca de comparación de conjuntos. Vamos a anotar nuestro título acá. Comparación de conjuntos. Muy bien, cuando hablamos de comparación quiere decir que vamos a ver si su cardinalidad es la misma, si estos poseen los mismos elementos, es decir, en forma, en tamaño, en color, y entonces vamos a poder realizar lo que es la comparación. Recuerden que la cardinalidad es decir, la cantidad que poseen los conjuntos, pero estos también se pueden clasificar en conjuntos equivalentes, conjuntos iguales. Cuando hablamos de un conjunto equivalente, estamos hablando de que ambos conjuntos tienen la misma cardinalidad, es decir, la misma cantidad de elementos. Son equivalentes porque tienen la misma cantidad. Si yo hablo de un conjunto igual, quiere decir que estos van a tener la misma forma, el mismo color, los mismos elementos y la misma cardinalidad. Son iguales. Entonces, vamos a ver un ejemplo de ello. Usted puede ir a su libro y juntamente conmigo ubicarse en la página 16 para que pueda entender mucho mejor. Y vemos acá un ejemplo que nos dice, escribe la cardinalidad de cada conjunto y compara y responde. Podemos ver que el conjunto G nos dice 0, 1, 3, 4, 9. El conjunto H nos dice números dígitos pares. El conjunto M nos dice países centroamericanos. El conjunto N nos dice notas musicales. El conjunto K está representado en gráfica y nos muestra que son figuras geométricas. Y el conjunto L nos dice triángulo, círculo y cuadrado. Ahí hay un espacio en el cual usted debe describir la cardinalidad de cada conjunto. Por ejemplo, en el conjunto G, que está del 0 al 9, ¿cuál es la cardinalidad? Ahí existen 10 números, entonces debemos de colocar el número 10. En los números dígitos pares, ¿cuál es la cardinalidad? Es decir, ¿cuáles son estos números dígitos pares? Son en total 5. Los países centroamericanos, según nos indica, son 7. Entonces usted debe de agregar la cardinalidad, que son 7. En las notas musicales también son 7 notas musicales y usted debe de agregar su cardinalidad, que son 7. Si vemos acá el conjunto K representado con figuras geométricas, ¿cuántas contamos ahí? 1, 2, 3, entonces ¿cuál es la cardinalidad? Sería 3. Vayamos anotando eso. En el conjunto L, que está, podríamos decir que es el mismo, o tiene los mismos elementos, solo que acá está de forma descriptiva o enumerativa, en la cual nos dice el nombre de cada elemento, es triángulo, círculo y cuadrado. ¿Cuántos hay ahí? 3. Muy bien. Entonces todos ellos forman lo que es la cardinalidad de los conjuntos y asimismo vamos a poder comparar si son iguales, equivalentes o disjuntos. Muy bien. Vemos en la parte de abajo, por favor, necesito que usted esté juntamente conmigo. En la parte de abajo nos dice cuáles conjuntos tienen elementos en común. Podríamos mencionar entonces que los elementos o los conjuntos que tienen elementos en común es el conjunto G, es el conjunto H, el conjunto K y el conjunto L. Estos tienen elementos en común, quiere decir que se repiten o que tienen la misma cantidad. También nos hace otra pregunta y nos dice ¿cuáles conjuntos tienen igual cardinalidad? Quiere decir, ¿cuántos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos?
cuántos son los que tienen la misma cantidad. Veamos nuestro resultado. Y acá sería el conjunto M y N y el conjunto K y el conjunto L. Vayamos cerciorándonos de que lo tengamos así y si no, corrijamos. También nos dice cuáles conjuntos tienen los mismos elementos. Es decir, cuántos conjuntos son iguales, cuántos tienen los mismos elementos. Acá en el conjunto K, usted puede ver que hay un triángulo, un círculo y un cuadrado, pero está de forma gráfica, ¿sí? Dentro de un círculo. Y el conjunto L está de forma descriptiva, en la cual nos dice el nombre, triángulo, círculo y cuadrado. Pero al final es lo mismo, solo que uno está representado de forma gráfica y el otro pues está escrito según el nombre de cada elemento, pero al final es el mismo. Entonces estos dos podríamos decir que tienen los mismos elementos. Por último nos pregunta cuáles conjuntos no tienen elementos en común, y vemos que aparecen varios conjuntos que no tienen los mismos elementos, como sería el G, el M, el N y también K. De igual forma el conjunto L. Todos estos no poseen los mismos elementos. Entonces podemos ver ahí la comparación de los conjuntos de acuerdo a la cardinalidad. Pasemos a lo que son los conjuntos iguales. Ya les había explicado que un conjunto igual, vamos a hacer aquí la representación, S y luego P. La representación nos dice que un conjunto igual, vamos a hacer unos dibujos así de forma rápida, van a tener los mismos elementos. Muy bien. Van a tener los mismos elementos, la misma cantidad. Veamos, acá tenemos una flor, un corazón, un árbol, una flor, un corazón y un árbol. ¿Cuál es la cardinalidad de cada conjunto? El conjunto S, su cardinalidad es de 3. El conjunto P, su cardinalidad es de 3. Entonces, estos serían conjuntos iguales, misma cardinalidad, mismos elementos. Nos damos cuenta que realizar unos conjuntos iguales es bastante fácil. Pasemos a lo que son los conjuntos equivalentes. En los conjuntos equivalentes no es necesario que tengamos los mismos elementos, pero sí la misma cantidad. Por ejemplo, vamos a dibujar acá una pelota, una manzana, y también vamos a colocar, vamos a decir que esto es una paleta. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, los elementos no son los mismos, pero ¿qué los hace ser equivalentes? Que su cardinalidad es la misma, ¿sí? Vemos acá que la cardinalidad es la misma. Acá tenemos 3 elementos y acá también tenemos 3 elementos. Entonces, nos damos cuenta que un conjunto equivalente pues está basado en lo que es la cardinalidad. ¿Cómo vamos a representar un conjunto equivalente? Un conjunto equivalente se simboliza por 3 rayitas o 3 líneas horizontales, ¿sí? Tenemos acá. Y diríamos que el conjunto S es equivalente al conjunto P. Entonces, este es el símbolo que nos representa y nos dice que estos conjuntos son equivalentes porque tienen la misma cardinalidad. Si yo le agrego acá, por ejemplo, vamos a agregar una carita. Muy bien. Acá ya tendríamos la cardinalidad de 4 elementos. Contemos 1, 2, 3, 4. La cardinalidad del conjunto P es 4. Entonces, ¿creen ustedes que estos conjuntos son equivalentes? No son equivalentes, muy bien, porque su cardinalidad del conjunto S es 3, la cardinalidad del conjunto P es 4, entonces no es equivalente. Para representar que un conjunto no es equivalente con otro,
agregamos una línea acá inclinada y nos dice que el conjunto S no es equivalente con el conjunto P. Esto es algo que nosotros debemos de saber, ¿sí? Y que ustedes deben de saber cómo se representa cada conjunto. En nuestro libro vamos a ver en la página 17 donde aparecen las actividades. Y acá nos dice, compara los conjuntos y escribe el símbolo, si es equivalente, si no es equivalente, según corresponda a su cardinalidad. Entonces, ven, acá aparecen los conjuntos de forma descriptiva y el primero nos dice, el conjunto A, colores primarios. Será equivalente al conjunto B donde nos dice rojo, azul y verde. Si estos son los colores equivalentes, si son los colores primarios, entonces vamos a decir que si es equivalente. Acá en la parte superior a un costado nos dice, nos deja el espacio para poder colocar si es equivalente o si no lo es. Entonces usted lo va a ir trabajando en su libro. Lea y compare para saber si son equivalentes o no. Luego nos dice en la actividad 2, analiza los conjuntos y establece relaciones de pertenencia. ¿Se recuerda cómo se indica lo que es pertenencia? Con lo que es una letra E. Voy a hacerla por acá. Esta E nos indica que pertenece. Si agregamos una línea inclinada nos dice que no pertenece. Entonces también vamos a leer acá si un conjunto pertenece o no a otro. En la parte de abajo encontramos solo las iniciales de cada conjunto, es decir, el nombre de cada conjunto y un espacio en medio para que usted pueda agregar si pertenece o no pertenece el conjunto. Muy bien. Una E como esta, si pertenece, y una E con una línea inclinada si no pertenece. Por último, nos dice la actividad 3, completa la tabla con el significado de cada símbolo matemático. Y acá pues tenemos el espacio donde dice símbolo y donde dice lo que significa. Entonces ustedes van a ver el símbolo y me van a escribir, por ejemplo, ¿este qué significa? No pertenece. Si vemos este símbolo, pertenece. Si vemos esto de acá, no es equivalente. Si ustedes solo ven estas tres líneas, es equivalente. ¿Y cómo se representa la cardinalidad? Así. Entonces veamos los símbolos y ustedes le agregan el nombre o el significado de ese símbolo o lo que representa. Entonces, vamos a trabajar esa página, la número 17, y también quiero que veamos en la página número 18, quiero que ustedes se ubiquen ahí, y vamos a ver lo que son otra clase de conjuntos, y nos dice relación de contención. ¿A qué se está refiriendo esto? Hay algunos conjuntos que van a contener a otros conjuntos, pero cada uno de ellos posee diferentes elementos que lo conforman, o algunos podríamos decir que tienen elementos en común. Entonces veamos la relación de contención de conjuntos. Acá nos dice que una relación de contención existe en dos conjuntos y estos muchas veces están incluidos dentro de otro, lo que ya les había mencionado. Para establecer lo que es la contención se utiliza un símbolo como este, que es como una C, que nos indica que un conjunto, que un elemento está contenido en otro. Si nosotros agregamos de igual forma la línea, nos indica que no está contenido dentro de ese conjunto. Debemos aprender a saber leer cada uno de los símbolos y lo que estos significan. Entonces, los conjuntos se dividen, o la contención de conjuntos, están clasificados en tres. Uno, que no puede tener ninguna relación, quiere decir que cada elemento pues está conformando un solo elemento, no tiene relación con el otro. Podríamos mencionar
estos reciben el nombre de conjuntos ajenos. Podríamos decir que están también los conjuntos intersecados, que es cuando muchas veces vemos lo que son los diagramas de Venn, donde están entrelazados dos conjuntos y mezclan o poseen los mismos elementos. De igual manera están los conjuntos contenidos, cuando ya está dentro un conjunto del otro. Veamos un ejemplo de estos. Conjuntos ajenos. Los conjuntos ajenos quiere decir que no poseen ningún elemento en común, no están entrelazados. Entonces, estos dos se representan gráficamente por separado. Podríamos colocar el conjunto L y el conjunto M. Acá vamos a hacer, este conjunto va a ser un conjunto de mariposas. Vamos a dibujar así rápidamente unas mariposas que conforman lo que es nuestro conjunto. Muy bien, vamos a dibujar solamente 3. Muy bien, vamos a decir que este es el conjunto de mariposas y este es el conjunto de flores. Estos elementos no tienen nada en común y ninguno está perteneciendo a otro conjunto, entonces se llaman conjuntos ajenos, pues un conjunto o estos elementos no tienen nada con este otro conjunto. Si yo hablo de conjuntos intersecados, lo voy a colocar acá. Si hablo de conjuntos intersecados, quiere decir que hacemos uso de un diagrama de Venn, en el cual pues nos damos cuenta que estos van entrelazados, ¿sí? Y acá tenemos el conjunto R, el conjunto T, y estos pueden poseer los mismos elementos. Por ejemplo, podríamos colocar acá, vamos a decir que puedo colocar las vocales, podrían estar acá. Podríamos tener en el conjunto R las vocales y en el conjunto T vamos a escribir algunas consonantes que forman parte o el abecedario. Podríamos escribir algunas letras del abecedario. Pero recuerden que las vocales también forman parte de lo que es el abecedario. Entonces, al final estas letras conforman lo que es el conjunto T y se llaman intersecados porque la E y la U están en ambos conjuntos. Forman parte, son elementos del conjunto R y son elementos del conjunto T. Entonces, estos podríamos decir, los representaríamos de igual forma así. R, este signo T, este no está contenido, ¿sí? Porque estos son intersecados, quiere decir que no están contenidos en otros. Y si yo les pregunto, ¿el conjunto L está contenido en el conjunto M? Entonces ustedes me dirían, el conjunto L no está contenido en el conjunto M. Y aquí tampoco, porque estos están mezclando o están teniendo los mismos elementos casi en ambos conjuntos. Veamos ahora un conjunto de contención. Un conjunto de contención es totalmente diferente a estos que ya hemos visto. El conjunto de contención se realiza, podemos hacerlo como un cuadrado, y dentro de este conjunto va a existir otro conjunto. Lo quiero hacer de forma cuadrada. Vamos a decir que estos son contenidos, conjuntos contenidos. Este conjunto va a ser el conjunto N, muy bien, y el conjunto N está conformado por frutas, diferentes frutas,
Vamos a dibujar aquí algunas frutas así rápidamente. Muy bien, vamos a ver algunas frutas también. Vamos a dibujar acá un banano. Muy bien. Y tenemos acá unas frutas que son de color verde, pero que entran dentro del conjunto N. Vamos a colocar aquí también lo que es como... Muy bien. Este conjunto debe de poseer también un nombre y vamos a colocarle el conjunto K. Muy bien. El conjunto N está conformado por las frutas, pero el conjunto N contiene otro conjunto que es el conjunto A y es el conjunto de frutas verdes. Tenemos una pera y podríamos mencionar acá un limón o una sandía que entra dentro de las frutas de color verde, pero estas pertenecen al grupo de las frutas, entonces está contenido o está dentro de este conjunto, pero si usted lo separa por colores o por tamaño, estos irían en el grupo de conjuntos de frutas verdes. Y entonces acá podríamos decir que N está contenido en K, ¿sí? O más bien sería entonces que el conjunto K está contenido, porque este es el que está dentro, el conjunto K está dentro del conjunto N. Muy bien. Podemos ver entonces que el conjunto N es un solo conjunto, pero que a la vez existe otro conjunto dentro de él, que es el conjunto K. En su libro, en la página 19, ustedes van a realizar las actividades que se les enumera acá y nos dice con diferentes colores pinte los subconjuntos del conjunto S, es decir, los que puedan estar contenidos en el conjunto principal que nos aparece acá. Números pares mayores de 10 y menores de 40. Acá aparecen los grupos y los que ustedes creen que estén dentro de ellos los pintamos así de forma suavecita con crayón. Ahora nos dice, establece la relación, en la actividad 2, establece la relación de contención entre cada pareja de conjuntos que se indican, anota si los conjuntos son intersecados, ajenos o no existe contención, según lo que ya hemos visto. Entonces acá ustedes miran, según el símbolo, si aparece este símbolo es porque es de contención, si aparece este otro símbolo que es igual, significa que no. Entonces ustedes me van a escribir si son ajenos o si son intersecados. Y de igual forma, la actividad 3, donde dice toma como referencia los conjuntos que se indican y realiza las actividades. Acá nos dicen cuáles son los conjuntos. Viene un cuadrito en el cual ustedes van a escribir o los van a clasificar según cada cuadro como corresponda. Y entonces, si acá no nos da, si el espacio es demasiado pequeño, podemos hacerlo en el cuaderno de tareas de matemáticas. Y si nos alcanza acá, lo hacemos ahí. Entonces, esta ha sido nuestra clase de matemáticas. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.